Bueno, estoy agradecido con el Señor en esta noche porque me ha restaurado la salud. He estado un poco mal de salud y pensé que no iba a estar bien hoy para poder hablar de lo que es la palabra del Señor, pero el Señor, sus propósitos son perfectos, todo es a su tiempo, nosotros solamente debemos de esperar en Él y Él obra conforme a su tiempo, conforme a su voluntad, especialmente cuando Él conoce, sabemos de que Él conoce la intención de nuestro corazón, y la intención de nuestro corazón de reunirnos en este lugar es darle honra y gloria a su nombre y poder alabarle, poder exaltarle y al mismo tiempo pues poder compartir de lo que es su palabra. Estuvimos meditando en Santiago capítulo número 4 el lunes pasado, donde nos habla acerca de lo que es la amistad con el mundo. La amistad con el mundo que nos constituye enemigos de Dios. Y en esta noche vamos a ir ahí mismo a Santiago, atrasito al capítulo anterior, y vamos a leer unos versículos que nos van a mostrar qué es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces lo malinterpretamos como el mundo lo está haciendo. El mundo está malinterpretando, ¿verdad?, lo que es la sabiduría. La sabiduría está siendo muy mal interpretada por el mundo. El mundo, la insensatez, la necedad, ellos lo están, ¿verdad?, poniendo como que es una sabiduría que sobrepasa lo que es la sabiduría que viene de lo alto. En el capítulo 3 de Santiago, en el capítulo 3 vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. ¿Lo tienen? Amén. Y leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Como decía, la sabiduría es algo que todo el mundo anhela alcanzar, pero es igual como la palabra menciona, una puerta ancha y hay una puerta angosta, y la puerta angosta es la que pocos son las que la encuentran, y esa puerta es la que los guía a la vida eterna. De la misma manera la sabiduría, muchos anhelan alcanzarla y la buscan a través de los estudios, a través de las diferentes características de estudios que hay, ciencia, hay de todo tipo de sabiduría humana que se puede obtener, pero la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría muy diferente, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a tomar el mismo tema que tiene acá, la sabiduría de lo alto, pero vamos a ponerlo de esta forma: la sabiduría que proviene de Dios. Ahora, si vemos, lo primero que encontramos en el versículo 13 es una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, nosotros si podemos, ¿verdad?, si nos preguntan, rápidamente respondiéramos, especialmente, digo yo, quizás en las escuelas o en los trabajos o en medio de la familia, en una plática o incluso dentro de la iglesia. Muchas personas se jactan de ser sabios. Pero ¿será que podríamos contar con que nuestro sentido común nos puede llevar a conocer lo que es la voluntad de Dios? Porque nosotros tenemos una conciencia y podemos analizar lo que es lo bueno, sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, pero muchas veces escogemos lo malo.
Siempre escogemos lo malo y ahí está la diferencia en lo que es la sabiduría humana y la sabiduría que viene de parte de Dios. De manera que el sentido común que nosotros podemos poner en práctica para poder hacer ciertos análisis, en ningún momento nos va a llevar a conocer lo que es la voluntad de Dios. Y si nosotros analizamos bien en nuestra vida, cómo nosotros hemos vivido los años que ya llevamos viviendo, nos sorprendería descubrir cuántas malas decisiones nosotros hemos tomado en nuestra vida creyendo que el Padre nos la ha revelado. Porque muchas veces teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Muchas veces el conocimiento que tenemos en la palabra de Dios, le pedimos a Dios, ¿verdad?, cosas que no son conforme a su voluntad. Y muchas veces sentimos, ¿verdad?, nuestra corazonada en aquel sentido común que estaba mencionando y pensamos que el Señor ya nos ha revelado esa respuesta y que es lo correcto, la decisión que nosotros vamos a tomar y la tomamos por nuestra conveniencia. Pero no medimos las consecuencias que pueden venir en un futuro, de manera de que es una gran sorpresa, como decía, si nosotros analizamos, hacemos un análisis en nuestra vida y descubrimos de que muchas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, creyendo que Dios nos las ha revelado, son decisiones equivocadas, porque nos hemos dejado llevar por lo que es el corazón, y el corazón hay tres poderes que lo pueden manipular. Está el poder de Dios, está el poder de Satanás, y está lo que nosotros podemos tomar decisiones, ¿verdad?, pensando en nosotros mismos. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente eso, sino que añade que es perverso y que ¿quién lo conocerá? Por ejemplo, nosotros sabemos que es bueno llevar una vida saludable en nuestra vida, hablando en lo mental, hablando en lo físico, descansar bien, el hacer ejercicio es bueno para nosotros y es bueno para nuestro cuerpo. Pero como la palabra también nos enseña que para nada es provechoso en lo que es nuestra vida espiritual. Ahora, cuando vemos acá, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dice la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Dice acá en la segunda parte del versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es nuestra responsabilidad para poder saber de que estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Santiago aquí nos exhorta de esta manera a nosotros como creyentes. Santiago nos está exhortando a mostrar nuestra fe por medio de las obras que nosotros hacemos. Y esas obras aquí las está mencionando. Deben de ser sabias y debemos de usar mansedumbre, obras sabias con mansedumbre. De la misma manera hace un llamado a que nosotros también demos una demostración por medio, ¿verdad?, de esa fe que tenemos, demostración de lo que es la sabiduría, viviendo una vida piadosa delante de Dios. De esa manera es que nosotros vamos a mostrar, obrando piadosamente delante de nuestro Dios. Una vida piadosa, no porque nos vean los demás, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe la intención de nuestro corazón y sabe qué es lo que nosotros hicimos el día de ayer, qué es lo que vamos a hacer el día de mañana, qué es lo que estamos pensando. Por eso es que siempre debemos de tener ese pensamiento, que debemos de actuar piadosamente, sabiendo de que Dios es omnisciente, que Él conoce nuestros pensamientos. Y una de las señales de la sabiduría es la paciencia, el espíritu humilde. Es una de las señales de la sabiduría, porque cuando nosotros comenzamos a dar sabiduría, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice también la palabra del Señor que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Ahora nosotros sabemos de que las criaturas, si vemos los animales, no pueden cambiar. El único que tiene la posibilidad de cambiar y ser nueva criatura, naciendo de nuevo, es el hombre. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, empezamos a emplear lo que es la sabiduría. La sabiduría no la podemos emplear mientras no estamos en Cristo. Debemos de conocer a Cristo primero, porque Él es la sabiduría. Y entonces nosotros vamos a mostrar esas señales, viviendo una vida
con mansedumbre, dando los frutos del Espíritu, humildad, benignidad, confianza, fe, porque así también debemos de saber que como la arrogancia va junta con la necedad, así también la humildad va junta con la sabiduría. Ahora nosotros no debemos, y no sé si ustedes lo han experimentado, pero yo sí lo experimenté, lo que dice Proverbios 16:18, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. De manera que todo aquel que se comporta con soberbia, sabemos de que el Señor es quien toma el control, quien hace la obra, y cuando viene el quebrantamiento, dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia, o sea que primero tiene que haber soberbia para que el Señor pueda trabajar en él y mostrarle quién es el que tiene el control de cada una de nuestras vidas. También la humildad y la sabiduría, como decía, esas van juntas. Debemos de ser mansos nosotros y humildes. El Señor en su palabra nos enseñó cómo nosotros, nos dejó un ejemplo, porque Él mismo lo vivió. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor ha prometido y nosotros que hemos ya comprobado esto, hemos hallado ese descanso para nuestras almas. Hemos hallado ese descanso en nuestro corazón, vivimos una vida a la cual hemos experimentado la paz que el Señor da. Él dice que la paz que Él nos da no es como la que el mundo da. Es una paz que trae descanso para que nosotros podamos vivir una vida tranquilamente. Ahora, en el versículo 14, dice acá, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, dice. Hay pecados que nosotros sabemos, los conocemos y en un tiempo los vivimos, y son pecados que envenenan el espíritu, envenenan nuestro espíritu y eso nos lleva a tener amargura en nuestro corazón, como dice acá, celos amargos, venimos a ser contenciosos en vuestro corazón. Y los pecados de los cuales estoy hablando es la envidia, la codicia y la avaricia. Esos pecados son los más comunes que, como decía, envenenan nuestro espíritu y nos llevan por un camino contencioso, porque estas cosas están unidas entre sí, están enlazadas esos pecados con el egoísmo y la ambición, porque la ambición es algo que también aterra al ser humano. El ser humano siempre, nunca se llena, dice la palabra del Señor, y algo que nosotros lo tomamos para nosotros es que más vale un puño lleno con descanso que dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Pero el ser humano entre más tiene, más quiere, nunca se sacia, y eso es lo que tiene el enlace de lo que es la ambición, la avaricia, los viene a convertir en egoístas. Hay envidia, hay codicia, hay de todo tipo de pecados que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto sucede? Leíamos, ¿verdad?, el lunes pasado, cuando hay codicia y avaricia, vienen las peticiones que no son conforme a la voluntad de Dios, y la palabra del Señor nos dice que pedimos pero no recibimos porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Porque esas son las peticiones del hombre. Las peticiones del hombre es que le provea salud. ¿Para qué? Para derrocharla en sus vicios, para derrocharla en sus placeres. Le pide también abundancia, también para invertirla, mal invertirla también en lo que son sus placeres. Y esas son cosas que ciegan al ser humano. Lo ciegan de su entendimiento, y no solo eso, sino que son contrarias a lo que es, verdad, los mandamientos que el Señor ha dejado. Son contrarias al amor al prójimo. Eso es no tener amor por el prójimo, ser envidioso, ser codicioso, contencioso, tener amargura en nuestro corazón. Ahora en el versículo 15, sabemos de que, como dice acá, la sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Está hablando acerca de lo que
Ya he mencionado todos esos problemas que inundan el corazón del ser humano, los celos, ¿verdad? La amargura, la contención, la envidia, la codicia y todo aquello que infecta o envenena lo que es el espíritu del hombre y el corazón del hombre. Dice acá que porque no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y de eso es lo que estaba mencionando, que el ser humano está malinterpretando lo que es la sabiduría, porque la necedad y la insensatez, ellos le dan, ¿verdad?, la interpretación de que son sabios. Y que como son sabios no tienen que buscar de Dios, no necesitan de un Salvador. Ellos pueden por sí mismos, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de la muerte, no tienen el conocimiento, o tal vez lo han escuchado, lo que dice Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. La gente vive confiando de que podrán librarse del juicio de Dios. Pero una vez ya cerrando los ojos, dejando de percibir colores, entonces ya es demasiado tarde, porque desperdiciaron el tiempo en su necedad. Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón, que no hay Dios. El necio en su corazón, ellos mencionan a Dios, claman a Dios, oran, piden a Dios, pero lo hacen con los labios, porque en su corazón no existe el Dios verdadero. La sabiduría divina sobresalta. Cuando nosotros hacemos la comparación, la sabiduría divina sobresalta a lo que es la sabiduría del mundo. Y muchas veces los ponen de menos en el sentido que todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor, si bien experimentamos las pruebas que la misma Biblia nos habla, porque es una mentira que están predicando en algunas sectas religiosas que venga a Jesucristo, sus problemas se van a acabar, su matrimonio se va a solucionar, sus problemas económicos se van a terminar. Todo eso es una falsedad, porque la Biblia nos habla de que nosotros tendremos pruebas. Nuestra fe va a ser probada. Y eso es lo que nosotros sabemos. Entonces el mundo, cuando se afana en lo que son los trabajos, y producen en lo que es lo material, y miran a aquellos que están perseverando, congregándose, que están buscando, luchando por buscar de Dios, pasan escasez, pasan enfermedades, pasan tribulaciones. Ahí es donde ellos se equivocan y piensan que es falta de sabiduría. Pero es sabio aquel que sabe sobrellevar estas situaciones, que sabe que tiene alguien en los cielos que está viendo, velando por él y que le está proveyendo, que lo está llevando por el camino correcto y que al final vamos a alcanzar esa meta a la cual nosotros aspiramos llegar. Mas el mundo esa meta no la conoce porque está afanado en la sabiduría terrenal de la cual habla acá el versículo, que es una sabiduría, dice, terrenal, animal y diabólica. De esa forma es que nosotros podemos ver la diferencia en la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto sobrepasa a la sabiduría humana, porque igual la sabiduría que puede haber en todos aquellos que estudian y alcanzan sus grados, ¿verdad? Alcanzan sus metas en los estudios, proviene de parte de Dios, de la voluntad de Dios. Muchos de ellos no la reconocen. Y ese es el problema donde el ser humano cae en lo que es la necedad, la insensatez y malinterpreta lo que es la verdadera sabiduría. La sabiduría de la carne refleja lo que es el engaño de Satanás, y esto es una necedad arraigada al ser humano ante los ojos de Dios. Pero Dios ve desde arriba y mira la insensatez del hombre y mira a aquellos que están sufriendo, aquellos que están perseverando, los mira sufriendo, pero a estos los está viendo como personas sabias. Y eso lo tenemos nosotros comprobado. Debemos siempre apegarnos a lo que es la palabra de Dios, seguir los caminos del Señor y buscar siempre lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Dice el versículo 16, porque es que ha dicho el versículo 15, que la sabiduría que los hombres pretenden tener no viene de lo alto, no desciende de lo alto,
sino es terrenal, animal, diabólica, dice. Y dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tal y como lo ha mencionado Santiago en los versículos anteriores, que la lengua tiene la capacidad para crear maldades desastrosas. Y eso es algo que nosotros también, como lo mencioné antes, lo vivimos en un tiempo y ahora podemos ver. Ahora, como sabios que somos, la sabiduría que Dios nos ha dado, nos ayuda a refrenar nuestra lengua, pero vemos lo que el mundo está haciendo. Y podemos ver la capacidad que tiene, el poder que tiene y la capacidad que tiene la lengua para poder crear maldades desastrosas. Y aquí Santiago enfatiza el poder destructivo que tiene la envidia, el egoísmo y la ambición. Porque todo viene del corazón, pero todo sale por la lengua. De la lengua fluye todo tipo de maldad. Si vemos acá en los versículos anteriores del capítulo 3, del versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sabemos nosotros que de no ser por el poder, por la obra redentora que Cristo hizo en nuestras vidas, por hacernos nuevas criaturas, nosotros seríamos lo mismo como en el mundo que vivíamos. Nuestra lengua hablaba mentiras, engaños, infamias, chismes, todo lo que traía problemas, creaba conflicto de uno contra los otros. Todo ese tipo de cosas, la guerra, los adulterios y todo tipo de pecado que lo que hace es violar los derechos de otros, violentar lo que son los derechos de otros. Hablando entre la familia comienza esto, los padres a los hijos a los padres, los cónyuges. Dentro de las iglesias también se miran este tipo de cosas porque como el Señor lo dijo, también, ¿verdad? Que dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay trigo y hay cizaña. Hay cizaña y nosotros debemos de ser bien cuidadosos con quién nosotros tratamos, con quién nosotros platicamos, a quién le pedimos consejo. Debemos de buscar las personas sabias para poder tener los consejos adecuados. Dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ahí es donde nosotros debemos de ser sabios, pensando, meditando en lo que la palabra del Señor nos enseña y saber a dónde nosotros nos vamos a acercar para poder buscar el consejo correcto. La sabiduría es un regalo de parte de Dios y todo aquel que se la pide, Dios no se la niega. Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual, verdad, Él se la da a todos y sin ningún reproche. La sabiduría es un regalo que Dios nos da y esta sabiduría no es una sabiduría terrenal, sino una sabiduría que viene de lo alto, que refleja la pureza del mismo Dios, la sabiduría que nosotros podemos obtener por medio de su palabra, refleja lo que es la pureza de Dios. Y de la misma manera la sabiduría que viene de lo alto está unida con la santidad de Dios, porque Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. No podemos esperar que, como dicen, unos dicen que llueve oro del cielo, que llueven, dicen, maletas de dinero y todo eso. La sabiduría la vamos a obtener si nosotros se la pedimos a Dios, pero para eso tenemos que doblar nuestras rodillas, clamar a Él y leer su palabra, escuchar su palabra, meditar en su palabra. Pero este versículo 17 nos da muchas
enseñanzas a las cuales nosotros podemos ver acá. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y decía de que por medio de esa sabiduría nosotros conocemos lo que es la pureza del mismo Dios. Y dice acá después pacífica. Y esta es una paz que nosotros hemos experimentado, una paz interna, una paz, ¿verdad?, auténtica, que está libre de actitudes contenciosas. Tratamos la manera de vivir una vida sabiamente y en paz, porque el mismo Señor es quien pone la paz en nuestro corazón. Y luego que dice amable. Amable significa que es pasiva, respetuosa, sobre todo con los sentimientos de otras personas. No busca herir el corazón de otras personas. Es benigna. La disposición de escuchar y obedecer a otros. Toda persona sabia tiene siempre la disposición de escuchar. Y no solamente de escuchar, sino de obedecer. Llena de misericordia. Una persona sabia no retiene la misericordia. Una persona sabia la demuestra la misericordia haciendo caridades sin ninguna medida, ayudando a otros con todo lo que puede. Y dice acá que es sin incertidumbre ni hipocresía. Y una vez más vemos acá que la persona sabia es justa y no hay ningún engaño en ella. Por eso nosotros siempre debemos de buscar esa sabiduría que viene de lo alto, vivirla en nuestra vida y saber, como decía, a dónde nosotros nos vamos a acercar para poder ver esos frutos, como dice acá el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto que se obtiene, si nosotros sabemos, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto que se obtiene de la sabiduría, esa es la paz. Y es una paz abundante, o es decir, una cosecha abundante. ¿Y abundante en qué? En justicia. En justicia, porque estamos buscando hacer lo que es la voluntad de Dios, algo que, como mencioné al principio, nuestro sentido común, nuestra conciencia, no nos va a llevar a poder ver estos frutos. Solamente el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Sabemos de que experimentamos nosotros en nuestra vida situaciones en las cuales debemos de ser sabios, porque hay momentos en la vida en que anhelamos el consejo de alguien que sea piadoso. Y ese es el problema en el cual nosotros nos metemos a veces cuando nos acercamos a las personas equivocadas. Y eso todo lo experimentamos. Queremos que alguien hable con nosotros durante las dificultades que nosotros estamos pasando. Alguien que nos escuche aquellos problemas que estamos enfrentando y que nos recuerde todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros y todo lo que nos ha provisto. Pero muchas veces no encontramos la persona adecuada. Y ese es el problema que se vive. Yo pienso que todos vivimos ciertos problemas porque uno los experimentamos comenzando dentro de la familia. Los hijos, ¿verdad?, no buscan el consejo de los padres. Muchas veces los padres no están siguiendo el consejo de la palabra del Señor. Muchas veces los cónyuges no pueden darnos un consejo sabio porque no siguen el consejo de la palabra del Señor. También de la misma manera, dentro de las iglesias, muchas veces los pastores están tan ausentes de la congregación que no se encuentran por ningún lado para poder llamarles, pedirles un consejo. Nosotros debemos de ser sabios y debemos de saber dónde nosotros debemos de buscar el consejo. Primeramente, debemos de buscarlo en la palabra del Señor.
Debemos de orar, de clamar al Señor, buscar por medio de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos instruye desde cómo debemos instruir a los hijos, cómo debemos de vivir en parejas, cómo debemos de vivir con nuestros padres, cómo debemos de comportarnos con las demás personas. Esa es la sabiduría que obtenemos por medio de la palabra del Señor. Por eso debemos de tener cuidado siempre que busquemos recibir consejos de otros. Debemos de saber a quiénes nos acercamos. El consejo siempre debe provenir de cristianos que sepan con claridad cómo escuchar a Dios y que tengan una relación sólida con el Señor. Y eso solamente por los frutos es que lo vamos a ver. Porque muchos tienen conocimiento, pero su ritmo de vida es diferente. Su ritmo de vida lo llevan en el afán. Su ritmo de vida lo llevan en aquellos pecados que mencioné que están unidos con lo que es avaricia, codicia, ambición, egoísmo y todo ese tipo de cosas. Aquel que es sabio y busca de la palabra del Señor, siempre lo van a ver luchando por buscar el consejo que solamente Dios le puede dar. Pidamos siempre en oración al Señor, que sea Él quien nos revele todo aquello que no nos está funcionando en nuestra vida, que sea Él quien nos muestre en nuestras vidas en qué estamos fallando. Pidámoselo en oración y que nos permita tener esa comunión con Él. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es el orgullo que no nos permite reconocer, y leíamos, ¿verdad?, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, que nosotros muchas veces decimos que no tenemos pecado, que no necesitamos buscar el perdón de Dios, y de esa manera le estamos haciendo a Él mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos. Debemos de buscar el perdón en el Señor y pedirle que Él nos permita tener esa comunión con Él para que nosotros aprendamos a seguir el camino correcto que solamente Él nos puede mostrar. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo nosotros la vamos a recibir? Recibiendo a Cristo en nuestro corazón y pidiéndole que siempre nos dé la guianza y nos lleve por el camino correcto, y meditemos en su palabra y nunca nos dejemos llevar por los consejos que el mundo considera sabiduría. Debemos siempre de buscar el consejo que la palabra nos muestra directamente lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Así es de que el Señor les bendiga. El próximo lunes vamos a ver qué tema el Señor nos pone para que podamos seguir meditando, y oremos por los que andan de paseo para que puedan venir con bien y podamos reunirnos y cantarle al Señor con gozo y alegría. Ya la otra semana vamos a unir un pandero, primero Dios. Bueno, Dios les bendiga.